Tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Tú y yo somos hijos de Dios. Y eso tiene que quedar bien entendido. Él es nuestro Padre. Él nos ama. Algunos pensarán que Dios nos ha dejado de amar y que ya no está más con nosotros, pero eso no es verdad. ¿Verdad? A través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, Él mostró su gran amor sobre toda la humanidad, sobre todas las personas, sobre toda la gente. Dios no hace acepción de personas. Él te ama a ti de la misma manera que me ama a mí. Con toda la intensidad de su corazón, Dios nos ama. Y por eso Él nos ha dado tanto tiempo sobre la tierra, ¿verdad? Tantas generaciones la humanidad ha estado sobre la tierra. Y si lo analizamos de esa manera es que podemos ver su misericordia, su amor. Dios siempre ha tratado que la humanidad se acerque a Él, aunque nosotros en nuestra obstinación, ¿verdad? Siempre estamos tratando de negarlo. Y la humanidad siempre trata de concientizarse a sí misma de que Dios no existe, de que no hay un Dios. Pero la verdad que nosotros no somos producto de la casualidad. Nosotros no fuimos creados como la ciencia lo habla, lo menciona, ¿verdad? Somos parte de algo que explotó y originó de una manera toda la creación, la humanidad. De algo que es inentendible cuando la palabra de Dios nos habla claramente cómo Dios, a través de ese amor, porque Dios es amor, fue que creó toda la humanidad y coronó la creación con la creación del ser humano, de nosotros. Nosotros somos la corona de la creación y eso ya lo explicamos. Porque somos perfectos, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y yo creo que al asumir esa posición, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dado, al asumir eso, es importante que nosotros podamos inclinar nuestro corazón hacia Él, ¿verdad? No ser obstinados en seguir uniéndonos a mucha gente que dice que Dios no existe, que nosotros somos nuestros propios dioses, que nosotros tenemos el poder sobre nuestro destino. Y sí, en verdad Dios nos ha dado libre albedrío, nos ha dado una voluntad para poder decidir. Dios no es un Dios controlador, un Dios dictador como mucha gente piensa, ¿verdad? Que Dios estableció su palabra como una dictadura para que nosotros, porque nosotros estamos obligados de obedecerle. Dios no es así. Dios es un Dios amoroso. La religión nos ha hecho ver a Dios de esa manera como un dictador. Dictadura es la que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? Viendo la soberbia, el orgullo y la vanagloria del ser humano, ¿verdad? Que cada vez en las naciones, cada periodo de tiempo elegimos nuestros presidentes, nuestros gobernantes, y normalmente todos los que nos prometen, ¿verdad? Cosas buenas, promesas en sus campañas, ¿verdad? Que al parecer cuando nosotros las escuchamos nos pueden ser de beneficio a las naciones, a la humanidad, pero vemos que cuando la gente llega a su posición se olvida de todo y empieza a gobernar de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su necesidad para llenar sus vientres, ¿verdad? Por el egoísmo, la soberbia y la vanagloria. Y entonces sí, el hombre sí es dictador, ¿verdad? El hombre dicta leyes, ¿verdad? Que están contrarias a las leyes de Dios.
y que nos ha llevado hasta esta situación. No es porque Dios sea malo y que tal vez si están viniendo juicios a la tierra, y sí es cierto, los juicios de Dios ya están sobre la tierra, pero Dios no quiere juzgar a la humanidad como tal, sino Él juzga el pecado y la maldad que hay. Desgraciadamente, cuando el ser humano no se vuelve a Él, entonces pues bueno, es alcanzado por los juicios de Dios, porque Dios no tolera esas cosas. Entonces, si nosotros escudriñamos la Biblia, nosotros nos podemos dar cuenta que de lejos de que Dios sea un Dios dictador, Dios es un Dios benevolente, un Dios amoroso, que siempre, ¿verdad?, antes de hacer algo que pueda causarnos tal vez daño, porque incluso los juicios de Dios son buenos para la humanidad, porque a través de eso hace volver el corazón del hombre a Dios. Dios hace las cosas en su sabiduría y pareciera que es malo para nosotros, pero en realidad es bueno para Él. Así que en esta mañana quiero hablar de algo bien importante al estar escudriñando, leyendo la Biblia. Dios siempre nos habla a través de su palabra. Dios no ha dejado de hablar. Dios sigue transmitiendo su palabra con el fin de que seamos fortalecidos, con el fin de que hallemos una salida. Entonces, esta mañana yo quiero hablarte acerca de un pasaje bíblico. Este pasaje se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 17. Y esta enseñanza está basada completamente en el versículo 30. Pero quiero que leamos todo el libro todo el capítulo 17 del libro de los Hechos, para que podamos desarrollar bien el tema y pongamos siempre, ¿verdad? Yo siempre trato de poner el fundamento, lo que este día vamos a aprender y lo que hemos aprendido en otros días, para que lo entendamos correctamente y tengamos un panorama más grande y veamos realmente desde un punto de vista bíblico, no religioso, las verdades de Dios expuestas a nuestra vida, ¿verdad? Para que comprendamos que Dios es un Dios de amor, un Dios bondadoso, que a través de su inteligencia y sabiduría plasmada en su palabra nos hace, ¿verdad?, volver a Él. Entonces quiero iniciar la lectura de este capítulo de Hechos 17 desde el versículo 1 en adelante. Quiero que me acompañen ahí en su casa. Si tienen ahí una Biblia, únanse conmigo en la lectura. Y si no, pues bueno, pongan mucha atención, pero eso sí les pido que pongan mucha atención a esta lectura. ¿Ok? Hechos capítulo 17, desde el versículo 1 en adelante. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían tenían celos, tomaron consigo a algunos ociosos. Algunos judíos que no creían y tenían celos de Pablo, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, ¿verdad? Otra vez volvemos a ver cómo la religiosidad en aquel tiempo, ¿verdad? Otra vez fomentando turbas, fomentando
discordia. Normalmente nacía en las sinagogas judías que se encontraban en otras naciones, porque sabemos que había judíos que se asentaban en otras naciones, dentro de ellas Grecia. En aquel tiempo, ¿verdad?, había mucha influencia de Grecia. Grecia gobernó durante mucho tiempo, ¿verdad?, Asia, Jerusalén. Entonces tenía mucha influencia de ellos. Bueno, pues los judíos que vivían en aquellas naciones, ¿verdad?, que también fueron instruidos en la palabra, en la ley, ¿verdad?, también tenían ese sentir, ¿verdad?, de proteger la ley, pero de una manera religiosa. Y era principalmente la religión a través de los judíos lo que seguía persiguiendo la verdad de Dios, ¿verdad? Primero persiguieron a Jesús y después siguieron persiguiendo a los que dejó Jesús después de él, cuando partió al Padre, para que siguieran extendiendo el mensaje del Evangelio. Dice en el versículo 6 de nuevo: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. ¿De qué influencia tiene la religión, verdad? Cuando no se tiene comprensión, ¿verdad? Una influencia muy fuerte de hacer disturbios, ¿verdad?, de unir a gente que precisamente, ¿verdad?, no quiere nada con Dios, porque quiere vivir una vida desenfrenada. Se une a todas estas cosas para ir siempre en contra de los preceptos de Dios. Dice: y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Versículo 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Pongan atención en esta parte. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Otra vez ahí, ¿verdad? Pablo, a pesar de que su ministerio se amplió hacia el pueblo gentil, ¿verdad?, él no dejaba de ir a las sinagogas judías y contender con los judíos acerca de su religión, para hablar de las buenas nuevas del Evangelio, para hacerlos entender que no era a través de la religión. Tenían las vendas en los ojos y quería quitarles esas vendas, y se enfrentaba ante ellos, y desgraciadamente padeció mucho tiempo persecución, prisiones y persecuciones de una manera muy fuerte. Entonces dice: y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Bueno, aunque también eran malosos, ¿verdad?, tenían ese ardor en su sangre también de causar pleito, contienda, pero eran como todavía un poquito más nobles que los de Tesalónica, ahí en Berea. Dice: pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Una característica que tenían los de Berea era que, bueno, acostumbrados a ser gente de análisis, de mucho estudio, ¿verdad?, de esa influencia griega, ¿verdad?, de estar filosofando. Este tipo de personas en Berea, ¿verdad?, siempre que escuchaba una nueva doctrina, o que les hablaban de tal vez una nueva religión o de un Dios, porque eran naciones politeístas, adoraban muchos dioses. Entonces ahí donde les interesó escuchar estas cosas de parte de Pablo, porque pues decían: bueno, es un nuevo Dios al que él nos presenta, entonces vamos a escucharlo. Pero ellos, la característica que tenían los de Berea es que siempre escudriñaban, siempre analizaban todo lo que se les enseñaba. Y esto a mí se me hace algo muy, muy bueno, muy necesario dentro del pueblo de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, cuando somos instruidos, somos enseñados por un maestro, ¿verdad?, por un pastor, nunca tenemos que quedarnos solamente con lo que nos enseñan, sino siempre tenemos que ir a las escrituras para escudriñar, para ver si realmente lo que nos están diciendo es verdad.
precisamente la iglesia se encuentra en esta situación porque la iglesia se volvió apática, la iglesia no le gusta estudiar, no le gusta analizar, no le gusta investigar. Y al suceder eso, la comodidad, ¿verdad? Solamente escuchar doctrinas, enseñanzas a base de seres humanos, que no digo que en todas las iglesias se dé este caso, pero la Biblia dice que en los posteriores tiempos se introducirían hombres amadores de sí mismos, ¿verdad? Que torcerían la verdad y establecerían doctrinas con el fin de manipular, con el fin de sacar provecho a la gente. Y eso ha sucedido en este tiempo. La iglesia ha llegado a esta situación de decadencia, de apostasía, precisamente porque la gente ha escuchado doctrinas humanas, ¿verdad? Doctrinas que han manipulado durante mucho tiempo a la gente, ha caído en la trampa del Satanás y lejos de llevarlos a Dios, se han despegado cada vez más de él. Hemos vivido un cristianismo, ¿verdad? Que lejos de agradar a Dios, ¿verdad? Pues hemos contristado su corazón. Entonces yo te insto para que, así como ahí en Berea estos hombres escudriñaban todo, dice, así que creyeron en el 12 muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. Creo que me salté un poquito en el 11. Si estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, para ver si lo que les estaba hablando Pablo era verdad. Tú y yo tenemos que ser igual que estas personas, escudriñar cada día las escrituras para que cuando alguien nos comunique la palabra de Dios, ver si realmente lo que nos están hablando es verdad o simplemente es una doctrina humana que, lejos de hacernos bien, ¿verdad?, te puede desviar del camino y entonces caer en una trampa del enemigo, ¿verdad? El diablo siempre ha utilizado estas cosas a través de personas dentro de la iglesia para desviar la atención, ¿verdad? Y se ha aprovechado de la pasividad de la iglesia, se ha aprovechado de la pereza, de la indiferencia en la iglesia, y hemos caído en esta situación, desgraciadamente. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, ¿verdad? Estos cuates se desplazaron desde Tesalónica hasta Berea para armar otra vez alboroto, ¿verdad? Y es lo que sucede, ¿verdad? Tenemos tantas religiones aquí en la tierra, ¿verdad? Persiguiéndose unas a otras, causando alboroto, ¿verdad? Incluso fomentando alborotos civiles, aprovechándose de la gente que no quiere nada con Dios, ¿verdad? Para perseguir a la iglesia verdadera. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas. O sea que Pablo se fue al mar y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden por Silas y Timoteo de que viniese a él lo más pronto que pudiesen, salieron, ¿verdad? Ya Pablo estaba tratando de que ellos se reunieran. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, Pablo, desplazándose a Atenas, estaba esperando a Silas y a Timoteo. Dice ahí: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enaltecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga otra vez de los judíos impiadosos en las plazas cada día con los que concurrían, con los que llegaban para escuchar, ¿verdad? Y algunos filósofos de los epícueros y de los estoicos disputaban con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses.
porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nosotros, a nuestros oídos, cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Es decir, Pablo en ese momento, ¿verdad? Él estaba aprovechándose la oportunidad que se le presentó de hablar acerca del evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque los atenienses residentes en ese lugar eran hombres, ¿verdad?, respetados, que normalmente ellos siempre estaban con ese deseo de aprender algo nuevo, de saber cosas nuevas, ¿verdad? Incluso si les presentaban nuevos dioses, si les parecían correctos, pues los incluían dentro de sus enseñanzas, de sus movimientos, de sus creencias. Entonces Pablo aprovechó esa situación, ¿verdad? Dice que lo tomaron, lo trajeron al Areópago. El Areópago es un lugar donde es como un lugar donde en una montaña alta donde se reunían los grandes pensadores, filósofos griegos, ¿verdad? Y exponían su sabiduría, su conocimiento. Era como una arena, un salón donde disertaban acerca de las nuevas sabidurías o estilos de pensamiento. Entonces Pablo fue llevado ahí porque les pareció interesante de lo que él estaba hablando. Entonces Pablo utilizó esa oportunidad para hablarles acerca de ese evangelio. En realidad ellos siempre andaban en busca de nuevas deidades. Por eso podemos ver esas naciones, ¿verdad? En Grecia, en Roma, cuántos dioses ellos tenían en consideración, porque eran naciones politeístas y siempre andaban en busca de nuevos dioses, ¿verdad? Que pudieran formar parte de sus creencias, y si eran buenos, pues bueno, adoptarlos para llenar ese vacío. Siempre estaban buscando, ¿verdad? Solícitamente llenar un vacío que ellos tenían, porque ahora entendemos que el hombre que no tiene a Dios siempre va a experimentar un vacío, y ese vacío a veces lo podemos llenar con muchas otras cosas, ¿verdad? Con cosas que nos pueden hacer daño, tales como, no sé, drogas, alcohol o algunos estilos de vida que nos causarían daño. Y en este caso ellos suplían todas esas necesidades con la sabiduría, el conocimiento, con las doctrinas, ¿verdad? Con la ciencia, con la filosofía. Entonces Pablo aprovechó este momento para llamar la atención de estas personas, y la forma en cómo Pablo lo hacía, lleno del poder de la unción del Espíritu Santo. Entonces hablaba con denuedo, con poder, con autoridad la palabra, y aprovechó el momento para hablarles de un mensaje bien importante que esto va a poner el fundamento para poderles hablar de la esencia de este mensaje en esta mañana. Y pasamos al versículo 27. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Sí, eran muy religiosos. ¿Por qué? Porque se adoptaban dioses, y trataban a través de liturgias, a través de actos, ¿verdad? De ser considerados por sus dioses, y que sus dioses atendieran a sus necesidades. Entonces eran muy apegados a sus tradiciones. Entonces Pablo les dice, ¿no?
varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Esta inscripción nos da apertura a pensar que aunque ellos tenían muchos dioses, era una nación politeísta, siempre seguían en busca de algo más, de un Dios más grande, de un Dios más poderoso, de un Dios más poderoso. Entonces Pablo tenía el conocimiento también, Pablo tenía mucho conocimiento porque él estudió mucho acerca de otras culturas y también de su cultura, de la cultura judía. Entonces tenía mucho conocimiento acerca de ello. Incluso un poco más adelante en este capítulo habla de cosas que de la mitología griega. Tenía conocimiento de todas esas cosas. Entonces él aprovechó, sabiendo que ellos andaban en busca de un nuevo Dios, ¿verdad? Aunque ya tenían muchos, al Dios no conocido. Por eso tenían esa inscripción: al que vosotros adoráis, ¿verdad? Adoraban a uno que todavía no se les había presentado. Adoraban a muchos, pero siempre andaban en busca de otro. Pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces Pablo utiliza esta parte para hablarles precisamente del verdadero y único Dios creador del universo, ¿verdad? Que dio a su Hijo para que nosotros fuéramos librados del juicio eterno. Y el 24 quiero que lo analicemos bien. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ¿verdad? Y está hablando de un Dios creador del universo, ¿verdad? Un Dios omnipotente, poderoso, majestuoso. Les decía, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, como un Dios que creó el universo, un Dios todopoderoso, grandísimo, va a poder habitar en templos, y mucho menos en un lugar hecho por manos humanas? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que por más que nosotros tratemos de hacer cosas para Dios, por más que nosotros tratemos de con todo nuestro esfuerzo, ¿verdad?, darle a Dios cosas como ellos lo hacían, nunca vamos a cumplir las expectativas, ¿verdad? Porque no tenemos la capacidad que Dios tiene. ¿Y cómo es posible que vas a encasillar al Dios Todopoderoso en un lugar, ¿verdad?, tan pequeño? Dice: no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Si está hablando acerca de que por más que nosotros hagamos cosas, ¿verdad?, con el fin de estar bien con Dios, ¿verdad?, eso se convierte en obras, no por obras para que el hombre se gloríe, no por obras. O sea que todo lo que nosotros hagamos no cumple las expectativas de Dios. Si nosotros queremos salvarnos, si nosotros queremos estar bien con Dios por lo que hagamos, ¿verdad?, esto nunca se va a llevar a cabo. Y Pablo les dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. O sea, ¿cómo? Nosotros a veces tratamos de hacer cosas para ayudar a Dios, ¿verdad? Queremos ayudar a Dios en nuestro entendimiento, haciendo cosas incluso abominables, creyendo que son de agrado para Dios, como si Dios necesitase de nosotros. Por eso nosotros somos los que necesitamos a Dios, necesitamos de su sabiduría, de la dirección de tu Espíritu, de su Espíritu Santo, para que todo lo que hagamos no lo hagamos con ese fin, ¿verdad? Porque normalmente la gente hace cosas para agradar a Dios, pero no hay un cambio en nuestro interior. Todo lo vemos de forma externa, ¿verdad? Todo lo vemos con nuestros ojos. Todo lo que hacemos lo vemos físicamente. Le tratamos de dar cosas a Dios, construir templos, hacer ofrendas con nuestras manos,
cantamos, alabamos a Dios, tocamos instrumentos con nuestras manos, creyendo que con eso le estamos dando a Dios lo que merece, pero Dios realmente no está buscando eso del ser humano. Dios está buscando nuestros corazones, porque Dios no necesita nada de nosotros, nosotros necesitamos de Él. La adoración y la alabanza es un medio por el cual podemos intimar con Él. Es como un medio que nos da facilidad para tener intimidad con Dios, pero no quiere decir que por tocar un instrumento o cantar, ¿verdad?, llorar, enaltecernos incluso en los altares, que la gente nos vea, estamos pensando que eso es agradable para Dios. Realmente no es así. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él, ¿verdad? Dice, pues Él es quien da a toda vida y aliento, pues Él es quien da a toda vida y aliento a todas las cosas. O sea, nosotros tenemos la vida por Él, tenemos el aliento por Él. Nosotros si estamos viviendo hasta el día de hoy, es por Él. Dice el 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Aquí voy a empezar a entrar en el tema, ya pusimos por fundamento, pero aquí ya vamos a comenzar a entrar en el tema. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Aquí está refiriéndose que de un mismo linaje nosotros descendemos, es decir, de Adán, ¿verdad? De Adán, de nuestro padre Adán, ¿verdad? De ahí desciende todo el linaje de la humanidad, para que habitara sobre toda la tierra. Y habla Dios específicamente, Pablo, esto se me hace algo muy importante, muy certero, que a veces dejamos pasar por alto. Dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos. O sea que toda la raza humana que desciende de una sola sangre, de un solo linaje, le ha prefijado el orden de los tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros que estamos viviendo en esta época, en esta generación, Dios, en su infinita voluntad, en su infinita sabiduría, Él ya lo había establecido desde antes de todas las cosas, que tú y yo estaríamos aquí en esta generación. No sé por qué Dios lo escogió así, no sé por qué Dios escogió que tú y yo estuviésemos en este tiempo, ¿verdad?, padeciendo todas estas cosas, pero sí sé que si tú y yo tenemos a Dios, podremos ser una bendición para mucha gente, si entiendes estas cosas. En lugar tal vez de estarle reclamando a Dios en por qué estás viviendo en esta época, siendo que es una época donde estamos viendo muchas cosas difíciles, más lo que estamos viviendo, pero a Dios le plació. ¿Sabes por qué? Porque también con ello Dios te da la capacidad para enfrentar todas las situaciones que se vendrán de hoy en adelante. Él prefijó el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, el límite de la habitación de cada hombre, es decir, Él estableció, ¿verdad?, la tierra, pero la dividió en naciones, y a cada uno de nosotros nos estableció un límite de tierra en donde habitaría. En este caso, nosotros somos mexicanos, entonces vivimos en nuestro país, México. Dios en su infinita misericordia, en su infinita voluntad, ¿verdad?, deseó que viviéramos aquí en México. O sea, así como nosotros vivimos aquí, Él estableció a su pueblo en cada nación. A Dios le plació que cada persona viviera en determinada nación. Tal vez tú dirás, ¿por qué yo vivo aquí? A mí me hubiese gustado vivir o ser, no sé, ser inglés, ser musulmán, ser chino, japonés. No sé, tal vez te hubiera gustado, tal vez reniegas de tu nacionalidad, pero Dios aún en eso, ¿verdad?, fijó los límites de nuestra habitación. O sea, si nosotros vivimos aquí es por la voluntad de Dios.
Pero aunque te dio un límite, aunque te dio tu nacionalidad, te dio algo bien importante, que donde quiera que te encuentres, sea una tribu diferente, una lengua diferente, el propósito es que toda la humanidad busque a Dios. Ese es el sentido. Y era el mensaje que Dios les quería dar, pero que Pablo le quería dar a los atenienses en ese momento. O sea, que había un Dios creador del universo, que no se regía por liturgias, que no se regía por filosofías, creencias, sino que era un Dios que era mucho más grande, un Dios todopoderoso, ¿verdad? Que creó todo el universo y que era el Dios que también a ellos los había amado, los había establecido en esa nación, pero para que también lo conocieran, y el propósito de que lo conocieran era que lo buscaran. Entonces, si tú estás aquí en México y ya has conocido de Dios, el propósito de Dios es que lo busques, ¿verdad? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. Escucha esto: en Él vivimos, tú vives por Él y nos movemos por Él, y somos también, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, ¿verdad? Aquí ya Pablo les está hablando acerca de su cultura. Él conocía la cultura griega también y les habló acerca de algunos poetas. Dice, porque estas palabras que habla más adelante menciona de algún poeta que menciona estas palabras y utilizó estas palabras para dar a conocer a Dios. Dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, debemos pensar que la divinidad sea semejante. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres, ¿verdad? Pero Dios, habiendo pasado, me espero un poquito. Pablo estaba hablando acerca de lo que hacen muchas culturas en la tierra, ¿verdad? Como cada nación tiene su religión, sus deidades, ¿verdad? Algunos hacen esculturas, utilizan el oro, la plata para hacer estatuas, hacer piedras, hacer imágenes de personas para adorarlas, poner en posición de deidades y adorarlas. Nosotros también en algún tiempo, ¿verdad?, fuimos enseñados por la cultura, la tradición, a buscar a Dios de esa manera, a través de estatuas, a través de culturas. Y aquí Pablo les está hablando precisamente de los atenienses, que también era una nación politeísta, que tenía muchas imágenes, ¿verdad? Los dioses griegos, ¿verdad? Los semidioses, a los cuales adoraban, ¿verdad?, que regía su cultura. Entonces Pablo aquí estaba diciéndoles, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. Y aquí viene la palabra clave de este mensaje. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto está hablando que a Dios le plació ponerte en China o en Japón o en México, ¿verdad? Y debido a nuestro extravío por seguir doctrinas humanas, ¿verdad?, tradiciones, ¿verdad?, en nuestra ignorancia, ¿verdad?, nos dedicamos a una vida que desagradaba a Dios, a una vida, ¿verdad?, que siempre estaba ofendiendo a Dios. Y este estilo de vida nos ha llevado hasta estos tiempos, ¿verdad?, que estamos viviendo ya los tiempos de
los juicios de Dios que vienen sobre la tierra. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, ¿verdad? Dios siempre ha tratado de anunciarnos las buenas nuevas, de formar parte de nuestra familia, de formar parte de nuestra casa, pero nosotros siempre en nuestra obstinación nos hemos opuesto a Él. Y Pablo lo describe bien claramente, aquí dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿verdad? Nosotros en algún tiempo fuimos ignorantes a todas estas cosas, y Dios pasó por alto y tuvo misericordia. Gracias a Dios que no vino juicio y no estamos pasando lo que está lo que estamos viviendo no pasó antes, cuando no conocíamos a Dios. Ahora lo conocemos y podemos ver su fortaleza, y podemos ver cómo Dios nos protege, nos guarda de toda calamidad, de todas las cosas que están viniendo sobre la tierra, de la enfermedad, ¿verdad? Muchos pastores, muchos ministros han enseñado acerca del Salmo 91, que Dios sí habló a la iglesia, ¿verdad? Pero para que ese salmo se cumpla en nuestras vidas, tenemos que escudriñarlo y saber quién es el que mora bajo el abrigo del Altísimo, quién es quien está bajo la sombra del Omnipotente, porque tiene que escudriñarse correctamente. No se trata nada más de leer el salmo y decir yo estoy ahí, no. Tenemos que saber cómo formar parte de lo que Dios está hablando en ese lugar. ¿Por qué? Porque hay ignorancia en nosotros. Pensamos, como siempre, ¿verdad? En nuestra mente limitada, ¿verdad? Que solamente por nuestras liturgias, por nuestras obras de hombre, ¿verdad? Lo que les estaba hablando, alabanza, adoración, servicio, pensamos que Dios, ¿verdad? Ya va a tener misericordia de nosotros, pero el fin de este mensaje es, ¿verdad?, poner énfasis en lo que Pablo estaba diciendo a través de este versículo, el versículo 30, ¿verdad? Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, en este momento, manda a todos los hombres en todo lugar, en cada país, en cada nación, en cada pueblo, en cada estado, que se arrepientan. Está mandando, esta palabra es para este tiempo, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Verdad? Dios en este tiempo nos está llamando a arrepentimiento. Y hablar de arrepentimiento es hablar de algo bien sencillo, es hablar de algo bien sencillo. Es una doctrina muy sencilla que tal vez tú dirás arrepentimiento, ¿no? Es algo tan sencillo, pero también es algo tan profundo. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Fueron muy pocos, aunque Pablo se dedicó a hablarles y hablarles, muchos lo despreciaron, pero aunque sea unos cuantos conocieron de él, lo aceptaron esta nueva enseñanza, esta nueva doctrina, porque les pareció importante. Entonces, ellos eran una nación donde había mucha filosofía, mucho razonamiento, y él hablaba acerca de dos corrientes de pensamiento, los epicúreos y los estoicos. Y quiero ir rápidamente a definirte esta parte, porque estas mismas corrientes de pensamiento, filosofías, siguen desarrollando en este tiempo de una manera diferente. O sea, la humanidad sigue bajo la influencia de estas cosas. Y los epicúreos, tenían como doctrina el epicureísmo. Y hablar de epicúreo se refiere a alguien que sigue una doctrina que se dedica al hedonismo. ¿Qué es el hedonismo?
El hedonismo predica que la meta máxima de la vida es el placer de los sentidos, ¿verdad? No sé si esto les dé luz en estos días a lo que el hombre está viviendo, ¿verdad? Darle placer a nuestros sentidos, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros 5 sentidos? La vista, el olfato, ¿verdad? El tacto, ¿verdad? El gusto. Darle sentido a nuestros sentidos. Es decir, cada quien busca saciar, ¿verdad? sus necesidades físicas, sus sentidos, y hemos llegado a este punto donde por buscar el placer para esas cosas nos hemos desviado de la moral de Dios, la humanidad, y esto pareciera que está avanzando cada vez más, ¿verdad? Vemos todas estas corrientes de pensamiento en este día, cada quien buscando lo suyo, saciar su propia ideología, y desgraciadamente estamos llegando al punto de que nuestra sociedad está viniéndose a pique, y la gente no lo entiende, pero estamos llevando a nuestra sociedad a la decadencia, porque estas mismas corrientes siguen desarrollándose en este tiempo. Y entonces el epicureísmo es un movimiento que abarca la búsqueda de una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de placeres, de todos los placeres de la vida, la vanagloria de la vida, la ataxia y las amistades entre sus correligionarios, ¿verdad? O sea, uniéndote, si tú piensas de alguna manera, tú sacias tus necesidades, le das placer a tu cuerpo, a tus sentidos de alguna manera, y de repente encuentras gente que anda buscando lo mismo, pues te unes a ellos, ¿verdad? Entonces esta doctrina fue enseñada por Epicuro de Samos, un filósofo griego en el siglo IV antes de Cristo. Entonces vemos que los dioses que ellos tenían, muchos dioses tenían que ver con esta corriente de pensamiento, y vemos a los dioses de placer, ¿verdad?, que ellos adoraban. Entonces, según la enciclopedia Espasa, Remba era la diosa del placer, una de las que componía la corte del semidios Indra. Esta diosa se correspondía con Afrodita, la diosa del amor en la mitología griega. Entonces, el epicureísmo estaba relacionado con la adoración hacia la diosa Afrodita, que tiene que ver con el sexo, el placer, a los sentidos, ¿verdad? Y que la gente en la actualidad está bajo esta influencia de esta diosa, la sigue influenciando, ¿verdad? Darle placer a nuestros sentidos. No importa, ¿verdad?, que afectemos a la gente que se encuentra alrededor de nosotros. No importa que torzamos la moral, no importa que torzamos, ¿verdad?, la unidad en las familias, en la casa, no importa. Simplemente yo busco mi felicidad, no importa si hago daño a los demás. Entonces tiene que ver con esta corriente de pensamiento. Y el estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en el 301 a.C. Entonces esta doctrina filosófica estaba basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Sus objetivos eran alcanzar la felicidad y la sabiduría prescindiendo de los bienes materiales. Bueno, esta otra doctrina era diferente, ¿verdad? Esa doctrina hablaba acerca de filosofía de tener control, de dominar, ¿verdad? Estas necesidades del alma, ¿verdad?, estas debilidades del alma. Es decir, tener el control sobre los bienes materiales, sobre los placeres. O sea, el epicureísmo desenfrenaba a la gente, el estoicismo como que trataba de darle una razón de vida, ¿verdad?, tener más control. Pero nosotros sabemos que si Dios no está en nuestras vidas, por más que queramos tener control de nuestras acciones, ¿verdad?, o de nuestras debilidades, eso es imposible. Eso es imposible. Entonces,
podemos ver que estas doctrinas, estas filosofías siguen en este mundo influenciando al mundo. La diosa Diana, ¿verdad? Venus en la mitología romana, ¿verdad? Venus, la diosa del amor, en la mitología romana también, que tiene que ver con el sexo, los placeres, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? A ese tipo de dioses a los que la humanidad en este tiempo está adorando con el fin de suplir su necesidad, ¿verdad? Sin importarle lo que piensen los demás. Entonces, volviendo a nuestra cita, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, ¿verdad? Cristo resucitó, y esa es nuestra marca, esa es nuestra esperanza. O sea, Jesús, ¿verdad? Muchos hablan que es solamente otro filósofo, otra persona inteligente de su época, ¿verdad? Pero así como Mahoma, así como Buda, pero nosotros vamos más allá, porque nosotros tenemos la marca de Dios en nuestros corazones, el saber que Cristo resucitó y es el único que ha resucitado de entre los muertos, y ahora está a la diestra del Padre gobernando con Él, tratando de que nosotros también gobernemos en este tiempo. Entonces, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Dios está hablando en este tiempo de arrepentimiento. O sea, todas estas cosas que estamos viendo, que se están suscitando en el mundo, es con el fin de que el ser humano se arrepienta de sus malos caminos. Los juicios de Dios no son para destruir a la humanidad. Los juicios de Dios son, ¿verdad?, una forma en cómo Dios llama la atención de la humanidad para que se vuelva a Él y recapacite. Entonces, estamos viendo que el mundo está llegando a un punto crítico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está recordándonos a todos que no somos nadie y que en unos pocos minutos u horas todo puede cambiar drásticamente para mal. Aunque el hombre piensa que tiene el control, ¿verdad? Aunque hay un grupo de personas que está controlando toda la humanidad, y aunque piensa que tiene el control sobre la humanidad y está desencadenando todo este caos que estamos viviendo en la actualidad, piensa que tiene el control, se ha olvidado, ¿verdad? Pero ellos se han olvidado de que ellos no tienen el control. Dios tiene el control sobre todas las cosas. A veces nos creemos ser alguien importante no sabiendo nada, ¿verdad? Y vivimos olvidando que Dios está ahí cuando no lo vemos, ¿verdad? Y hacemos cosas, nos comportamos de tal manera, ¿verdad? Robamos, mentimos, ofendemos a la gente pensando que Dios no está ahí, pero déjame decirte que Dios todo lo ve. Dios tiene mucha paciencia con nosotros y no nos ha destruido. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama a ti y me ama a mí, y espera que nos arrepintamos en este tiempo. Entiende, todo lo que estamos viviendo se está volviendo a repetir. Jesús hablaba que el fin de los tiempos sería como en los días de Noé, ¿verdad? Donde Noé habla en el libro de Yazar que predicó arrepentimiento a toda la gente en aquel tiempo, ¿verdad? Durante 120 años, y la gente no se arrepintió de su maldad, ¿verdad? Antes de enviar el juicio sobre la tierra, el diluvio, para raer toda especie que tuviera alma, ¿verdad? Les dio la salida, es decir, que se arrepintieran. Y en este tiempo Dios nos está llamando, ¿verdad?, la atención a través de todas las cosas que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que recapacitemos y nos arrepintamos de nuestra forma de ser. ¿Por qué? Porque llegará el día, en el momento en que Dios juzgará a toda la humanidad, y Dios no te quiere juzgar. Dios lo que quiere hacer es darte salvación.
¿verdad? Dios en su libro, en la Biblia, manda a todos los hombres en todo el mundo que se arrepientan, porque va a venir a juzgar al mundo con rigidez, con mano dura, con rigidez, va a venir a juzgar al mundo. Pero podemos ver que Dios siempre da un lapso de tiempo, y para mí es muchísimo tiempo, ¿verdad? Generaciones y generaciones y generaciones, años, miles de años, centurias, milenios, para que la gente se arrepienta. Pero lejos de arrepentirnos, la maldad se incrementa cada día más. Entonces, algunos dirían, no, debería Dios darnos más tiempo, pero desgraciadamente, entre más tiempo se nos da, más iniquidad y maldad se genera en la humanidad, en lugar de que la gente se arrepienta, ¿verdad? Por eso se va a llegar el momento en que Dios se cumplirá el tiempo para Él, y vendrán sus juicios. Entonces tú y yo tenemos que estar preparados para ello. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en este momento no es nada de lo que se avecina, para todo lo que se avecina. Entonces vemos en la Biblia que para liberar al hombre de ser juzgado, ¿verdad? En ese día grande y temible del Señor, Dios siempre envió a personas para que hicieran volver el corazón del ser humano a Dios. Y tenemos, por ejemplo, a Juan el Bautista. Él empezó su ministerio público llamando a los hombres al arrepentimiento. En Mateo 3, del 1 al 2 dice: y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este era el mensaje que Pablo les mostraba a todos los lugares donde él iba. Predicaba en las sinagogas de los judíos, en otras naciones, ¿verdad? Les hablaba a los gentiles, en este caso a los atenienses, a los de Tesalónica, a los de Berea. Les hablaba que era necesario que se arrepintieran y que abrieran su corazón al Dios que ellos no conocían, pero que era un Dios verdadero, y necesitaban conocerlo. Entonces, de esa misma manera, Juan el Bautista les habló de arrepentimiento al pueblo de Israel, a los judíos, les hablaba que se arrepintiesen, porque aunque tenían, ¿verdad?, la ley, los principios de Dios, se regían por estas corrientes filosóficas. Volvemos a lo mismo, ¿verdad?, al estoicismo, al epicureísmo. Esa influencia estaba en todo el mundo y sigue estando en todo el mundo, ¿verdad? Incluso en la actualidad se enseña en las escuelas esas corrientes de pensamiento. Sigue influenciándose a la humanidad con esas corrientes de pensamiento, haciendo a Dios a un lado. Pero hoy te digo que abras tu corazón a Dios, porque Dios va a cambiar tu mente, Dios va a renovar tus pensamientos, y entonces podrás ver el amor de Dios manifestado en tu vida. Entonces vemos también a Jesús cuando empezó su ministerio llamando a los hombres al arrepentimiento. En Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo final se está acercando, y tú y yo, incluso la iglesia, tiene que arrepentirse, porque la iglesia ha sido invadida con todas estas filosofías de igual manera, ¿verdad? Corrientes filosóficas humanas, doctrinas demoníacas, doctrinas humanas, donde también se le ha dado el culto al placer, se ha utilizado toda la liturgia en la iglesia, ¿verdad? El protagonismo, todos querer ser artistas, ¿verdad? Querer tener una posición dentro de la iglesia para ser reconocidos. Todo esto lo buscaban todos estos hombres en aquellos tiempos, ¿verdad? Y la iglesia ha sido infiltrada por todas este tipo de corrientes de pensamiento. Y Dios en este momento nos está hablando que pongamos los pies sobre la tierra y que nos arrepintamos, porque Dios ha destinado un día en el que vendrá a juzgar a toda la humanidad, y principalmente a nosotros como iglesia de Cristo. Antes que Jesús ascendiera al cielo, también comisionó a sus seguidores a evangelizar al mundo por medio de la predicación del arrepentimiento, y les dijo:
Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, en donde en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, 46 al 47. Aquí está hablando en todas las naciones, en todas las naciones. Algunas personas no creen en Cristo porque piensan que es una deidad de Medio Oriente, de Jerusalén, ¿verdad? Y que pues no debería de formar parte de nuestra religión, porque nosotros somos mexicanos, o tal vez tú eres chino, eres argentino, eres chileno, ¿verdad? Y tienes otro tipo de religión. No, pero aquí Pablo está hablando directamente, aquí la palabra nos está hablando que este evangelio, ¿verdad?, que se predicó en aquel tiempo, en esa tierra, este mismo evangelio sería predicado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén y esparciéndolo hacia todo el mundo, ¿verdad? Porque ya vimos que Dios nos predestinó en cuál nación estaríamos viviendo, ¿verdad? Él puso límites a la nación donde viviríamos, pero con el fin de que nosotros le buscaremos. Y luego también los apóstoles predicaron el arrepentimiento. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. El mandato, ¿verdad?, de Dios en todas partes es el mismo. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Segunda de Pedro, ¿verdad?, nos habla acerca de esto, el capítulo 3, que todos volvamos. Dios no desea que ninguno perezca en este día que vendrá, donde Dios juzgará toda la tierra, todo el mundo. Entonces, todo esto que está aconteciendo en este momento es para llamarnos a arrepentimiento, así como Dios lo hizo antiguamente, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ¿verdad?, que Dios siempre permitía situaciones que vinieran en contra de su pueblo con el fin de que se arrepintiera y volviera a Dios nuevamente. Quiero decirte que Dios no es el mismo, no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo, nunca ha cambiado. Y lo mismo que hizo en ese tiempo lo sigue haciendo en este momento. Todo lo que estamos viviendo es para llamarnos la atención y para que nos volvamos a Él en arrepentimiento. Tú y yo tenemos que arrepentirnos si queremos un día estar con Él. Basta ya de religión, basta ya de corrientes mundanas infiltradas en la iglesia. Tienes que aprender a escudriñar la Biblia, a escudriñar y a tomar lo bueno que muchas personas te dicen, pero desechar lo malo. Hay muchas profecías que en este momento se están subiendo a la red. Hay tanta gente que quiere hablar, pero yo te quiero decir esto, que tienes que aprender a ser como los de Berea, a escudriñarlo todo, ¿verdad?, para poder tomar lo bueno y desechar lo malo. No te comas todo lo que te dicen. Y si Dios realmente nos está hablando, Él pondrá en nuestro corazón ese mismo sentir y solamente estará confirmando lo que Él ya nos habló en algún momento. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios nos está llamando en este tiempo al arrepentimiento. Dios no ha cesado de siempre a través de este principio hacer volver el corazón del ser humano a Dios. Arrepentimiento. Por eso te digo, es algo tan sencillo, pero también es algo tan profundo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla acerca de esto de una manera muy incisiva, ¿verdad? En Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32 nos habla de esto, dándonos un ejemplo. Y si tienes tu Biblia ahí, acompáñame, o si no, yo lo voy a leer, porque el tiempo ya se está acabando. Mateo 21, 28 al 32 dice: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. Y la pregunta que les hizo fue: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre?
Dijeron ellos. El primero, Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Les estaba hablando ahí a los fariseos, a los saduceos, ¿verdad? Que se jactaban de tener la ley, ¿verdad? Y de oprimir a la gente, ¿verdad? De también obligarlos a llevar sus ofrendas, indulgencias. También desde ahí nació todo eso, con el fin de con eso pagar sus votos a Dios. Pero realmente no había justicia, no se habían arrepentido en su corazón realmente de ser personas diferentes, de buscar ser personas diferentes. Jesús ahí les estaba restregando en la cara diciendo: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. ¿Por qué? Porque Dios está hablando a todo pueblo, a toda nación, a cualquier persona, a cualquier clase social, a pobre, rico, alto, chaparro, gordo, flaco, guapo, feo. A todos les está hablando que se arrepientan. Y hay gente que cree tener mucho conocimiento, mucha sabiduría de la palabra, pero no la vive como tal, lo que pasaba en ese tiempo. Entonces les decía: en verdad les digo que los publicanos, los que serán desechados por ustedes, y las rameras, ¿verdad?, van delante de ustedes, porque ellos sí lo creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. No se arrepienten. ¿De qué sirve que tengas mucho conocimiento de la escritura, de la Biblia, te sepas muchos versículos, si realmente no te has arrepentido y entonces no has cambiado tu manera de vivir? Entonces Dios está permitiendo precisamente esto sobre la tierra, porque precisamente la gente no se ha arrepentido. Entonces vemos que había 2 hijos a los cuales les ordenó que fueran a trabajar a su viña. Uno de ellos dijo: no quiero, pero después, arrepentido, fue a trabajar. Entonces podemos ver que la palabra arrepentimiento que se usa en este pasaje significa un cambio de pensamiento o tener otro punto de vista. Tal vez en el momento dijo: no quiero ir, pero recapacitando fue. Entonces eso es lo que busca Dios de nosotros. Siempre nos resistimos a la verdad, siempre nos resistimos a Dios porque queremos hacer nuestra voluntad. Siempre nos resistimos. Pero Dios está viendo el corazón de la gente, que aunque en algún tiempo nos resistimos, ¿verdad?, en este momento digamos: sí, Señor, pero tú tienes razón. Quiero renovar mi mente, mis pensamientos, y pensar de una forma diferente y honrarte, porque tú me has dado muchas cosas. Incluso en este tiempo nos ha protegido, nos ha guardado. Si eres una de las personas, ¿verdad?, no con suerte, sino porque Dios lo ha predestinado así, estás vivo en este momento, no te alcanzó esta enfermedad y tienes vida, es porque Dios te está dando un tiempo para arrepentirte nuevamente. Porque seguirán viniendo oleadas tras oleadas de muchas cosas, calamidad, como te dije al principio. Pero no tenemos que tener miedo, porque si te has arrepentido, eres persona que forma parte de su reino. Y lejos de que la calamidad te alcance, tú vas a seguir como luz en medio de las tinieblas en este tiempo. Entonces, todos nosotros, antes de ser salvos o de haber conocido a Cristo, pensábamos que vivíamos una vida buena, una vida correcta, pero después de que, por ejemplo, yo leí la Biblia, o tú lees la Biblia, todos nosotros nos damos cuenta que somos personas que estamos sucios delante de Dios. Toda nuestra justicia, ¿verdad?, son como trapo de inmundicia para Él, lo que dice Isaías 64:6. Y luego Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces la palabra todos nos incluía en algún momento a ti y a mí. Entonces vemos que tú y yo también
en algún momento fuimos pecadores o seguimos siendo, si no hemos cambiado, si no hemos renovado nuestra mente, si no nos hemos arrepentido claramente. Y por lo tanto tenemos o tuvimos que cambiar nuestro modo de pensar en cuanto a nosotros mismos, es decir, darle su lugar a Dios, ¿verdad? Y dejar de ser esas personas obstinadas, soberbias, vanaglorias. Entonces, a través de la palabra nos damos cuenta que no éramos tan buenos como creíamos ser, sino que ahora, al leer las Escrituras, nos vemos o nos reflejamos como Dios nos ve. Porque sin Dios nosotros éramos pecadores, estábamos condenados a muerte eterna, ¿verdad? Así que tenemos que cambiar nuestro modo de pensar en cuanto a nosotros mismos y a el pecado. Entonces, yo quiero que terminemos con esta reflexión de la palabra, del versículo 30, Hechos 17:30, que dice nuevamente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, éramos ignorantes antes, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿verdad? Él pasó por alto que antes fueras pecador, ¿verdad? Que lo ofendieras, que no creyeras en Él, que hablaras mal de la gente que sí creía en Él. Lo perseguimos, ¿verdad? Sí, con nuestros pensamientos, nuestras acciones. No queríamos nada con Él. En algún tiempo de nuestra vida Él lo pasó por alto. En nuestra ignorancia pasó por alto todas estas cosas. Pero ahora, en este tiempo, manda a todos los hombres en todo lugar, en cada país, como decía, que se arrepientan. Es tiempo de arrepentirte, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. La justicia de Dios está a las puertas. Los juicios de Dios vienen sobre la tierra. Hay quienes siguen hablando de la gracia de Dios, de pura gracia, de la gracia de Dios, de la gracia de Dios, pero han convertido la gracia de Dios en licencia para hacerlo mal, permiso para seguir pecando. Pero quiero decirte que estamos a punto de que el periodo de la gracia llegue a su culminación. Y cuando esto suceda, ¿verdad? Entonces vendrán los juicios de Dios sobre la tierra. Y si tú quieres ser librado de eso, Dios te está llamando a arrepentimiento en este momento. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón, el mismo Jesús juzgará, ¿verdad? Dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Así como Él vino y te salvó, así también Él vendrá para juzgarnos. Ya no vendrá porque ya nos dio mucha oportunidad. Pasaron ya miles de años después de Jesús, ¿verdad? Después de Jesús, 2 milenios, Dios esperando con mucha paciencia que el ser humano se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él. Pero como te digo, seguimos pidiendo más tiempo y más tiempo, pero lejos de que en ese tiempo que se nos otorga nos volvamos a Dios, la gente se vuelve más en contra de Él y hay más maldad e iniquidad. Y esto también forma parte de los pensamientos de la gente que está dentro de la iglesia. Así que pareciera un mensaje tan simple. Hablar de arrepentimiento, como te digo, es una doctrina muy sencilla, pero también es una doctrina muy profunda. Y fue lo que sucedió antes del diluvio, ¿verdad? Se predicó el arrepentimiento. Jesús dijo que antes del fin sería como los días del Noé. Se predicaría del arrepentimiento y la gente estaría haciendo su vida cotidiana, ¿verdad? Comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, trabajando, construyendo casas, ¿verdad? Sacando carros del año, ¿verdad?
préstamos inmobiliarios, toda la gente, no sé, dirigida hacia todo ese afán, hacia toda esa tensión y haciendo a un lado a Dios. Hoy Dios te llama a través de este mensaje a que tú y yo nos arrepintamos y nos volvamos a Él. ¿Por qué? Porque se está acercando el día que Dios ha establecido, en el cual juzgará al mundo con justicia. Así que el mensaje, la palabra importante el día de hoy es arrepentimiento. Tú y yo nos tenemos que arrepentir nuevamente delante de Dios. Así que yo quiero en este día, deseo con todo mi corazón que esto te sea sembrado. Pablo luchó ante multitudes, ante muchas circunstancias adversas, con el fin de mostrar a Dios como es realmente, con el fin de que la gente se arrepintiera de su maldad y se volviera al Dios verdadero. Y por esa causa Pablo fue apedreado, encarcelado, fue perseguido, murió, fue llevado a prisiones. Entonces se pagó mucho precio por este mensaje. Entonces no desprecies lo que Dios te está dando en este día. Es algo tan simple, pero es algo también que nos dará la oportunidad de estar con Dios o estar sin Él. Así que yo te voy a pedir en este momento que inclines tu rostro. Inclina tu rostro donde quiera que te encuentres, ya sea que estés en tu casa, estés fuera de casa, estés con tu familia, estés a sola, estés en tu recámara, en la cocina, en tu sala. Inclina tu cabeza. Cuando escuches este mensaje, inclina tu cabeza. Y vamos a rogar porque Dios tenga misericordia de nosotros. La verdad, a veces pensamos que todo lo que le hemos dado a Dios, con eso hemos pagado el precio y es suficiente para ser salvados. Pero según lo que decía Isaías, todas nuestro servicio, toda la obra de nuestras manos son como trapo de inmundicia delante de Él. Todo lo que nosotros hagamos, todos nuestros esfuerzos, todo lo que hagamos con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia, no alcanzará a cumplir el precio de la deuda que teníamos con Dios. Esa deuda, ese precio tan grande y tan alto, solamente lo pudo pagar Jesucristo en la cruz del Calvario. Y así como Juan el Bautista predicó de arrepentimiento, así como Jesús predicó de arrepentimiento, así como sus discípulos predicaron de arrepentimiento, Pablo predicó de arrepentimiento, hoy yo te hablo de arrepentimiento también. Les digo a nuestros hijos, a nuestras esposas, a tu familia, necesitamos arrepentirnos de verdad delante de Dios. Necesitamos estar preparados para que cuando los juicios de Dios vengan sobre la tierra. Estos tiempos que estamos viviendo no es tiempos para distraernos, no es tiempo de vacaciones, es tiempo para meditar en su palabra, para que te regreses a los fundamentos, para que te regreses a la verdad. No es tiempo para estar en los afanes de la vida, en la vanagloria de la vida, en estar supliendo, ¿verdad?, las necesidades de tu alma, de tus 5 sentidos. Es tiempo de meditar, es tiempo de volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Y esta mañana yo te carezco, yo te insto a que te vuelvas a Dios con todo, en arrepentimiento, con todo corazón. Ese es el mensaje de toda la Biblia, el arrepentimiento. Ese es el mensaje que Dios dio a través de sus profetas, a través de la ley,
a través de los salmos, a través de Juan el Bautista, a través de Jesucristo, a través de sus discípulos, a través del mensaje del Evangelio, arrepentimiento, porque si no nos arrepentimos en este momento, entonces llegará ese día donde el Señor juzgará al mundo con justicia. Y la verdad no quiero pensar qué posición tendríamos delante de Él si no atendimos a lo que nos estaba llamando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos en esta mañana, Señor, el legado que nos has dejado y que podemos, Señor, escudriñar y leer ese legado tan hermoso que es tu palabra, que es tu pensamiento dado a conocer a cada uno de nosotros, a través del cual, Señor, tenemos luz para que las tinieblas, la oscuridad se disperse de nosotros. Padre, yo oro por cada persona que está en su casa. Señor, oro para que toque sus corazones y venga ese arrepentimiento de verdad en sus hogares, en sus vidas, en el nombre de Jesucristo, Dios. A pesar de que hemos vivido tiempos difíciles, llega el momento en que incluso la gente se acostumbra a vivir de esta manera, con calamidades, con persecuciones, porque el ser humano se acostumbra a todo. Pero Dios no quiere que eso suceda en nuestro corazón, porque incluso eso nos puede llevar a que nuestro corazón se endurezca, acostumbrarnos a vivir con estas situaciones, sino que Dios lo que quiere realmente es que tú y yo, cada uno de nosotros, nos arrepentamos de todo corazón, que cambiemos nuestra manera de pensar para que nos conduzcamos de una manera diferente. Porque aunque no lo creas, aunque pienses que es una fábula, aunque pensemos que es una falacia, el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá y tenemos que estar preparados. No interesa que creas o no creas. Tú que estás escuchando, no interesa que creas o no creas lo que estamos hablando, lo que estoy hablando en este momento. Si crees y haces algo, será un bien para ti. Pero si no crees y no haces nada, será un mal para ti. Creas o no creas esto que estamos hablando, se va a llevar a cabo. Entonces, sería mejor que creyeras en lo que Dios está hablando acerca de su palabra. Estos tiempos son tiempos de recapacitar, de ponernos a cuentas con Dios, de dejar de ser esas personas distraídas, envueltas en la distracción, en apacentar nuestras almas, en nuestros hogares. Es tiempo de arrepentimiento. Dios nos está llamando a arrepentimiento. Todas estas cosas son señales de que Dios nos está llamando a arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, dice la Escritura, y seamos lavados de nuestros pecados. El Señor nos lavó con su sangre. Y yo deseo en esta mañana y oro para que el Padre de gloria, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, toque tu corazón en el nombre de Jesucristo. Es una palabra tan sencilla que tal vez pensarías que no es de mucha teología, no es un mensaje de escatología, no es una gran profecía, pero es un mensaje tan profundo, porque si la gente no se arrepiente, no estará con Él y vivirá las consecuencias de todos sus actos. Y oro para que Dios toque tu corazón, sensibilice tu corazón y puedas abrir tus ojos y tener esa necesidad de que Él forme parte de ti, tu vida, de tu familia. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, pues solamente nos queda más que darte gracias por estar aquí con nosotros. Espero que esta palabra sencilla
te haya sido de bendición y que la puedas compartir. Es una palabra tan sencilla que tal vez puede entenderse claramente en las personas que apenas están conociendo o han abierto su corazón a Dios, o para aquellas que no conocen y tú les puedas hacer esa cordial invitación, ¿verdad? Puedas enviar este mensaje a tus contactos. Entonces yo te insto porque es tiempo para eso, es tiempo para hacer llegar el Evangelio del reino de Dios hacia todas las personas del mundo, porque todo el mundo necesita arrepentirse, porque el día temible del Señor vendrá y nadie se escapará y tenemos que estar preparados para ello. Solo para recordarles que, bueno, si nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, La Zarza Ardiendo Oficial. Allí encontrarás estos mensajes y otros mensajes que serán de bendición para tu vida. Así que no queda más decir que Dios te bendiga, Dios te guarde, ¿verdad? Que tenga compasión de ti y de tu familia, en el nombre de Jesús. Bye bye. Bendiciones.